Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 270ª jornada de las Mil y Una Noches. Ya terminada la historia de Grano de Belleza la semana antepasada. Y bueno, la semana pasada realmente se impuso la vida, lo que nos impidió seguir con el relato y nos alejó de redes sociales y de grabaciones y de todo lo demás, porque pues la vida exige sus propios espacios, ¿no? Y hoy vamos entonces con un nuevo relato en esta 270ª jornada y comienza así. La pequeña doña Sada esperó a que Sherezada hubiese terminado su cosa con el rey Shahriar y levantando la cabeza exclamó: «Oh hermana mía, ¿qué aguardas para contarnos esas anécdotas del delicioso poeta Abu Nuwas, amigo del califa y el más encantador entre todos los poetas del Irán y de Arabia?» Y Sherezada sonrió a su hermana y le dijo: «Solo espero el permiso del rey para narrar algunas aventuras de Abu Nuwas, que efectivamente era un exquisito poeta, pero un grandísimo libertino». Entonces la pequeña doña Sada se levantó de un salto y corrió a abrazar a su hermana, diciéndole: «Te ruego que nos enteres de lo que hizo, cuéntanoslo enseguida». Pero el rey Shahriar, volviéndose hacia Sherezada, le dijo: «Verdaderamente, Sherezada, me agradaría oír una o dos de esas aventuras que preveo son deliciosas, pero he de hacerte observar que esta noche me atraen más elevados pensamientos y me hallo predispuesto a oír de tu boca algunas palabras de sabiduría. Así pues, si te acuerdas de cualquier historia que pueda adiestrarme en el conocimiento de los preceptos buenos y haga que mi espíritu se aproveche de la experiencia de los prudentes y los sabios, no creas que dejaría de interesarme, al contrario. Luego, si no se acaba mi paciencia, pondrás Sherezada a entretenerme con esas aventuras de Abu Nuwas». Venimos aquí con dos cosas que son interesantes. Uno, el rey Shahriar no se ha olvidado ni deja olvidar que él tiene todavía un gran poder sobre Sherezada. Todavía no sabe si se ha cansado o no de ella, no sabe si cobrará o no cobrará su cabeza, por un lado. Por el otro lado, vemos que también parece haber esta discusión sobre un relato de ocio o un relato de sabiduría, un relato que me enseñe algo, un relato que solo me entretenga. Y hay un tercer elemento, y es que desde nuestra larga novela, donde tuvimos dos personajes femeninos tan fuertes, y no hemos vuelto a tener, por así decirlo, un encadenamiento de relatos, ¿no? Los relatos tienen un principio, un final, a lo sumo tienen una pequeña historia en la mitad, pero ya son relatos que son autoconclusivos. Al oír tales palabras del rey Shahriar, Sherezada apresuróse a responder: «Precisamente, oh rey afortunado, durante todo el pasado día medité sobre la historia de una joven admirable de belleza y a quien llamaban Simpatía. Y estoy pronta a comunicarme cuando sé de su conducta y de sus maravillosos conocimientos». Y exclamó el rey Shahriar: «Por Alá, no tardes más en ponerme al corriente de lo que me anuncias, porque nada me es tan grato como escuchar doctas palabras dichas por jóvenes hermosas, y anhelo mucho que la historia prometida me satisfaga por completo, y a la vez que me sea provechosa y me sirva cual ejemplo de la instrucción que debe poseer todo buen musulmán». Entonces Sherezada reflexionó un instante y después de levantar un dedo dijo: «Se cuenta, y esta es la historia de la docta Simpatía, se cuenta, pero Alá está mejor instruido en todas las cosas, que vi en Bagdad un comerciante muy rico cuya casa sostenía un tráfico inmenso. Gozaba de honores, de consideración, de prerrogativas y privilegios de todas clases, pero no era dichoso porque Alá no extendía sobre él su bendición hasta el punto de concederle un descendiente, aunque fuera de sexo femenino. A causa de ello había llegado a viejo, sumido en la tristeza, y veía cómo a poco sus huesos se volvían transparentes y curvábase su espalda, sin poder obtener de alguna de sus numerosas esposas un resultado consolador. Pero un día en que había distribuido muchas limosnas y visitado a los santones y ayunado y rezado fervorosamente, se acostó con la más joven de sus esposas y, merced al Altísimo, aquella vez la dejó fecundada en tal hora y en tal instante. Al llegar el 9º mes, día tras día, la esposa del comerciante parió felizmente un niño tan bello que diría que era un trozo de luna. En su gratitud hacia el donador, no se olvidó a la sazón el comerciante de cumplir las promesas que hizo, y durante 7 días enteros socorrió con largueza a pobres, viudas y huérfanos. Después, en la mañana del 7º día, pensó dar un nombre a su hijo y le llamó Abul Hassan.
El niño se crió en brazos de nodrizas y en brazos de bellas esclavas, y como a cosa preciosa le cuidaron mujeres y criados hasta que estuvo en edad de estudiar. Entonces se le confió a los maestros más sabios que le enseñaron a leer las palabras sublimes del Corán y le adiestraron en la escritura hermosa, en la poesía, en el cálculo y sobre todo en el arte de disparar el arco. Por lo tanto, su instrucción superó a lo que en su generación y su siglo era corriente, pero no fue todo esto, porque a sus diversos conocimientos añadía un encanto mágico y era perfectamente bello. He aquí en qué términos los poetas de su tiempo describieron sus gracias juveniles, la frescura de sus mejillas, las flores de sus labios y el naciente bozo que los adornaba. ¿Ves en el jardín de sus mejillas esos botones de rosa que intentan entreabrirse? Aunque la primavera pasó ya por los rosales, ¿no te asombra ver todavía florecer la rosa y apuntar el bozo en el hoyo sombrío de sus labios, como las violetas bajo las hojas? El joven Abul Hassan fue pues la alegría de su padre y la delicia de sus pupilas durante el tiempo en que el destino le marcó de antemano, pero cuando el anciano sintió acercarse al término que le estaba fijado, hizo sentarse a su hijo entre sus manos un día entre los días y le dijo: Hijo mío, se aproxima mi fin y ya solo me resta prepararme a comparecer ante el dueño soberano. Te lego grandes bienes, muchas riquezas y propiedades, poblados enteros y fértiles tierras y abundosos huertos que os bastarán para vivir no solo a ti, sino también a los hijos de tus hijos. Únicamente te recomiendo que sepas aprovecharte de ellos sin abusar y dando gracias al retribuidor y con el respeto que le es debido. Luego murió de su enfermedad el viejo comerciante y Abul Hassan se afligió en extremo y cuando terminaron las exequias estuvo de duelo y se encerró en su dolor. Pero no tardaron sus camaradas en distraerle y alejarle de sus penas, obligándole a entrar en el hamán para que se refrescara y cambiar de traje luego, y le dijeron, a fin de consolarle por completo: quien se reproduce en hijos como tú no muere. Aleja la tristeza, pues, y piensa en aprovecharte de tu juventud y de tus bienes. De modo que Abul Hassan olvidó poco a poco los consejos de su padre y acabó por persuadirse de que eran inagotables la dicha y la fortuna. Así pues, no dejó de satisfacer todos sus caprichos, entregándose a todos los placeres, visitando las cantarinas y tañedores de instrumentos, comiendo todos los días una cantidad enorme de pollos porque le gustaban los pollos, complaciéndose en destapar las botellas añejas de licores enervantes y de oír el tintineo de las copas que se entrechocaban, deteriorando lo que pudo deteriorar, arruinando lo que pudo arruinar y trastornando lo que pudo trastornar, hasta tal punto que a la postre se despertó un día sin nada entre las manos, a no ser su persona, y de cuántos servidores y mujeres le hubo legado su difunto padre, no le quedaba más que una sola esclava entre las numerosas esclavas. Pero aún tuvo que admirar la continuidad dichosa de la suerte, que quiso fuese precisamente la propia maravilla de todas las esclavas de Oriente y de Occidente, la que habitaba en la casa ya sin lustre del pródigo Abul Hassan, hijo del difunto comerciante. Efectivamente, esta esclava se llamaba Simpatía, y en verdad que jamás nombre alguno cuadró mejor a las cualidades de la que lo llevaba. La esclava Simpatía era una adolescente tan derecha como la letra Lev, de estatura proporcionada y tan esbelta y delicada que podía desafiar al sol a que prolongase en el suelo su sombra. Maravillosas eran la belleza y la lozanía de su rostro, todas sus facciones ostentaban con claridad la huella de la bendición y del buen augurio, su boca parecía sellada con el sello de Soleimán como para guardar precisamente el tesoro de perlas que encerraba. Eran sus dientes collares dobles e iguales, las dos granadas de su seno aparecían separadas por el intervalo más encantador, y su ombligo era lo suficientemente ancho y profundo para contener una onza de manteca moscada. En cuanto a su grupa monumental, remontaba dignamente la finura de su talle y dejaba profundamente impreso en divanes y colchones el hueco creado por la importancia de su peso. Y a ella se refería esta canción del poeta: es solar, es lunar, es vegetal como el tallo del rosal, está tan lejos del color de la tristeza cual lo están el sol, la luna y el tallo del rosal. Cuando aparece, conmueve profundamente los corazones su presencia, y cuando se aleja los corazones quedan aniquilados. El cielo está en su rostro, sobre su túnica se extienden las grandezas del Edén, entre las cuales corre el arroyo de la vida, y la luna brilla bajo su manto. En su cuerpo encantador se armonizan todos los colores, el encarnado de la rosa, la blancura resplandeciente de la plata, el negro de la baya madurada y el color del sándalo, y es tan grande su belleza que hasta el deseo la defiende. Bendito sea quien desplegó sobre ella la hermosura,
Feliz el amante que pueda saborear las delicias de sus palabras. Tal era la esclava Simpatía, único tesoro que poseía aún el pródigo Abul Hassan. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente. Guardaré silencio hasta que nos veamos mañana en la lectura de la 272ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.